Muy bien, muy buenos días otra vez a todos. Vamos a continuar el día de hoy con un nuevo capítulo. Estamos en el tema 41 del estudio del libro de Proverbios y el día de hoy, 17 de noviembre del año 2024, iniciamos el capítulo 12. Sin más que agregar, vamos a ir a Proverbios 12, versículo 1. El Proverbio 12 abre diciendo en el versículo 1: el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Primero debemos entender que lo que nos está diciendo es que la persona que ama la disciplina ama el conocimiento, pero la persona que ama la disciplina es una persona que está experimentando o está experimentada en esa disciplina, es decir, ha vivido experiencias en la disciplina, porque no se ama la disciplina sin haber vivido la experiencia. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 nos dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso es que le digo que para eso tiene que haber una experiencia. Tienes que haber pasado por eso. Tienes que entenderlo. Tienes que hacerlo tuyo. Dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esto es sumamente importante, porque aquellos que somos padres de familia, que tenemos todavía hijos en edad a donde se les puede disciplinar de manera física, debemos hacerlo y entenderlo. Dice el versículo 8: porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Permítame regresar al inicio de este proverbio, solo que en otra versión. Recuerden que es bueno estudiar la escritura, y cuando la estudiamos, lo mejor es comparar versiones. La versión que leemos es lenguaje Reina Valera actual, es esta. Leo otra vez Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, fíjese cómo lo pone aquí, se embrutece. Quien no ama la disciplina se embrutece. Proverbios 15:32. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Es muy cierto y es muy sabido que a nadie nos gusta que nos digan las correcciones. Cuando estás haciendo algo mal y tú crees que estás haciendo bien, y viene alguien y te corrige, normalmente, desafortunadamente, nos molestamos. En lugar de decir: oye, muchas gracias por corregirme, gracias porque... Nunca he visto a un hijo que le vaya y le diga a la mamá o al papá: papá, gracias por pegarme, porque yo sé que es por mi bien, ¿no?
Gracias por no dejarme ir, porque yo sé que me amas y lo haces porque... Yo nunca he visto eso. Normalmente se molestan, normalmente hacen aspavientos, o hacemos, ¿no? Si nos sentimos molestos cuando se nos señalan nuestras faltas, eso demuestra que no solo nos falta gracia, sino también comprensión. Como lo leímos hace un rato, el ejemplo más claro en la relación hijos-padres es en la corrección. Cuando corregimos a nuestros hijos considerando que están haciendo algo mal, lo hacemos basado en la experiencia de conocimiento, en el hecho de que sabemos mejor que ellos lo que para ellos es bueno o es malo, porque ellos no están en la edad de entenderlo. Y cuando los corregimos se frustran, y cuando les decimos no hagas esto, se molestan. Lo mismo sucede con Dios. El Señor te toma por hijo, lo que hablábamos hace rato. Hablábamos hace un rato de una persona que dice, no, pues es que a mí me gusta esto, y se le compartía y se le dice, bueno, la Biblia dice que para los hijos de Dios, y ese es el punto, porque se lo he dicho en varias ocasiones, en esto no nada más hay los hijos de Dios y los hijos del diablo, no hay más, nada más hay dos familias. Y hace unos días hablaba con una persona y le decía yo, es que con Dios no hay tintes grises, con Dios es blanco o es negro, es frío o es caliente. En medio de eso no funciona. Y entonces el punto es si eres hijo de Dios, entonces debes entender que cuando llegas ante Dios, Dios te toma, te dice, ay, bienvenido hijo mío, pero ¿sabes qué? Aquí hay disciplina. Y nosotros, no, pero espérame, yo no estoy acostumbrado a eso. Y Dios te dice, no nada más la vas a experimentar, la tienes que amar. No, pero ¿cómo? Si no me gusta. Pues como le dijera a mi cuñado, a mi sobrina, ¿no? Vas a lavar los platos hasta que lo ames, ¿no? Porque no quería ayudar. A los 5 minutos decía, ya lo amo, papá, ya. La traducción lenguaje actual del mismo capítulo, del mismo versículo, ahí en Proverbios 12:1 dice, quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Y mire, sin el afán de otra cosa más que demostrar el punto, por favor, piense por un segundo cuántas veces hemos cometido el mismo error una y otra y otra y otra vez, solo para terminar diciendo, ay, otra vez. Pues sí, pero el que no entendemos, o los que no entendemos somos nosotros. Dios quiere que tú y yo y todos los que son sus hijos aprendamos la corrección, la instrucción, la disciplina, que la amemos, porque al amarla, al decir gracias pues sí, me corregiste, sí, me tuviste que disciplinar, ya aprendí, ya no lo vuelvo a hacer. ¿No te ha pasado que de repente parece que estás patinando en un mismo sitio y no sales de esa situación y dices, es que por más que le intento, sí, pero es que no entiendes? ¿Te ha pasado o soy yo el único que me ha pasado? ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás les dije, no es que no sepamos, es que no queremos? Porque el que fuma sabe que le hace daño. Dice, ay, me dio cáncer de pulmón, es que yo no sabía que fumar. No, sí sabías. No quisiste dejarlo. Por ponerles un ejemplo. Pero ¿quién ama la instrucción? La sabiduría nos dice que sigamos aprendiendo y que amemos la instrucción y el conocimiento. Y debemos tener una humilde disposición de recibir enseñanza. Mostrar un verdadero amor por el conocimiento.
Vuelvo a leer Proverbios 12:1. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. El que odia la corrección es ignorante. Si odias la corrección, eres ignorante. El hombre o la mujer orgullosa que no está dispuesto a que le corrijan, a que rechaza el conocimiento, ese hombre es ignorante. Si no mal recuerdo, la semana pasada hablamos un poquito de un hombre llamado Nabal, que de hecho su nombre significa insensato. Insensato significa pues alguien que no tiene sensatez, alguien que no está pensando correctamente. El Salmo 32, versículo 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Alguien alguna vez ha escuchado que a una persona se refiere a otra como esa persona es una mula? O le has dicho, o lo has escuchado, o te han dicho, o tú. Pero ese término que lo conocemos, lo usamos para referirnos a alguien que no entiende. Leímos una versión hace un rato que decía que se embrutece. El no entender es ser bruto. Perdóneme, no, mi intención no es, jamás será ofender a nadie, pero es para que entendamos el significado de cómo actúa una bestia que no acumula conocimientos. Si no estamos deseosos de aprender de Dios, somos como una bestia sin conciencia, sin conocimiento. Dicho de otra forma, eres como un mulo, un ganado que no tiene esa capacidad. Sin embargo, una persona que ama la instrucción se convierte en alguien inteligente, alguien sabio. Creo que parte de la instrucción que estamos aprendiendo aquí es que entendemos a cómo debemos vivir correctamente y estamos ansiosos por caminar en esa instrucción que Dios nos da. El mayor conocimiento que podamos tener nosotros como hijos de Dios es conocer a Dios y su palabra. ¿Qué piensa Él? ¿Qué dice Él en esta situación? Cada vez que tú te encuentres en una situación, ya sea en el entorno familiar, con tu esposo, tu cónyuge, tus hijos, en el trabajo, con el dinero, con lo que sea que tú estés viviendo, vea la Escritura. Señor, ¿qué dices tú acerca de esta situación? La pérdida de un ser amado, qué sé yo, lo que esté sucediendo en tu vida, las ansiedades y todas esas cosas que vive el ser humano, vea la Escritura. Busca, escudriña y pídele a Dios esa dirección para saber cómo actuar ante eso. No actúes de manera necia. Recuerda que le he dicho que el estudio de Proverbios a partir del capítulo 9 en adelante es el desglosar, es como cada versículo es como una enseñanza por sí sola. No son largos segmentos de versículos a donde podamos tener una enseñanza, sino que cada uno de ellos es una enseñanza propia. Así avanzamos al versículo 2 de Proverbios 12. El Señor aprueba al hombre bueno, pero condena dice, en esta versión dice intrigante. Esta escritura debe entenderse bajo el conocimiento de la aprobación de la que se habla aquí, que está basada en que el hombre que reconoce, que Dios reconoce como bueno, es aquel del que se habla aquí, del que Dios aprueba. Porque si tú preguntas al hombre, mucha gente va a decir, no, yo soy bueno. No, yo soy bueno. No, espérame, hay una diferencia entre el hombre que Dios aprueba y el hombre que se considera bueno. Porque la Escritura dice en Romanos 3:10, pues está escrito,
no hay justo ni uno solo. Entonces se entiende que el Señor aprueba solamente a quienes Él considera como hombres buenos, basados en la obra del Espíritu Santo realizada en dicho hombre. Es decir, en aquellos que han sido regenerados, en aquellos que son nuevas criaturas, en aquellos que, como le he dicho antes, en nuestra vida tiene que haber un antes y un después. Porque si sigues siendo el mismo, entonces no ha habido un cambio. Si tú sigues siendo el mismo ogro, deprimido o lo que tú quieras que haya sido antes, ay, es que yo era muy inseguro, pero ay, sigo siendo inseguro. Entonces no has cambiado nada. Entonces no has entendido que Dios está contigo. Entonces, eras esto, eras aquello, eras, no sé, mujeriego, borracho, drogadicto, lo que sea. Y sigues siendo igual, entonces no has cambiado. Entonces no ha habido una obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. He aquí cosa nueva, dice otra versión. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. La obediencia a Dios conduce a una relación más profunda con Él. Ese es el hombre que Dios dice, ese está probado. No es el hombre que dice, yo soy bueno, yo soy bueno. No. Es al que Dios aprobó. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, ¿estamos qué? Mintiendo. Pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que pecamos, claro. ¿Usted peca? Claro. Ya no es un estilo de vida. ¿Peco? Pues sí peco, porque sigo estando en esta carne y de repente pasa algo, se me sale, digo algo que después me arrepiento y digo, ay Padre, perdóname por lo que dije, por lo que hice, por lo que pensé, por lo que vi, qué sé yo. Pero ya no es un estilo de vida. Un buen hombre busca agradar a Dios en lugar de agradarse a sí mismo. Y el Señor se complace con eso. Sin embargo, la segunda parte del versículo 2 dice: pero condena al intrigante, al hombre malvado, que siempre está tratando de encontrar manera de hacer el mal. Dios no aprobará el mal de ninguna manera. Dios condena el mal cada vez. Dios ve el corazón y las malas intenciones. Lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo está igual de equilibrado el hecho del pecado, del adulterio. Porque para Dios es igual de fuerte tan solo pensarlo. Tan solo el hombre que ve a una mujer y aquí en su mente la desea y dice que tiene esos pensamientos, dice, está igual de mal que aquel que va y comete el acto. O sea, para Dios el pensamiento tan solo es tan importante y Él ve las malas intenciones antes de que resulten en acción. Incluso si nunca resultan, dice, no, pues yo solo lo pienso, pero nunca lo he hecho. Pues sí, pero para Dios, que conoce todo y que pesa el corazón, es igual de mal. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por estas situaciones? Hemos odiado, hemos matado gente, hemos deseado cosas, hemos dicho, bueno, ¿qué le puedo decir? Y no soy el único, de eso estoy seguro, porque el hombre batalla en su mente. Y tú no puedes decir, ¿no lo he hecho? No, pero para Dios tiene el mismo peso. Continuando con Proverbios 12, versículo 3 ahora. Nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará
bien firme. El mal siempre va a ser variable, no tiene un principio fijo, excepto la raíz que está en el corazón humano. Incluso eso siempre está asumiendo nuevas formas. Nada es permanente excepto el bien. Y este es inmutable, o sea que no cambia, porque proviene de Dios. Cuando ves a un hombre justo, es como mirar un roble gigante con raíces profundas. No seremos conmovidos o no serán conmovidos fácilmente, aunque vengan falsas doctrinas, vientos fuertes de falsas doctrinas. Y a continuación voy a leer una parábola que estoy seguro que la ha escuchado, que es Lucas 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar y al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron, las plantas se secaron porque no tenían agua. Otras cayeron entre espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Y el versículo 8 dice: otras semillas cayeron en tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Y dijo en voz alta: oigan bien lo que les digo. Los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba esta historia, y entonces les dijo: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se le ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da en forma de historias, para que miren, pero no vean, y oigan, pero no entiendan. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. Así no pueden creer ni ser salvos. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a muchos así. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellas que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades las ponen a prueba, se dan por vencidos. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a gente así. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose, dejan que las preocupaciones, las riquezas o los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. Versículo 15. La semilla que cayó en tierra buena son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. ¿Con qué? Con paciencia. Nadie enciende una lámpara para cubrir una vasija ni para ponerla debajo de la mesa. Al contrario, la ponen sobre un candelero para que los que entren tengan luz. Todo lo que está escondido se descubrirá y todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entiende se le dará más a entender, y al que no entiende se le quitará hasta lo que cree que entiende. Lo que tú vas conociendo, aprendiendo de la palabra de Dios, tiene que ir produciendo fruto. Y ese fruto te va haciendo madurar, te va haciendo crecer. Pero ten cuidado de entender, aplicarlo, de ponerlo en práctica, de crecer, de que se multiplique. Porque ¿cuántos previos a esto hay? El que cayó allá, el que se ahogó, el que se le robó la... El Salmo 62:2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. La raíz de los justos queda bien firme. Asegurémonos que lo que aprendemos lo ponemos en práctica. Como se nos ha dicho en varias ocasiones, ¿cuántos de nosotros llevamos qué cantidad de domingos escuchando mensajes?
¿Cuántos has escuchado en tu vida? ¿1000? ¿300? ¿500? ¿2000? Yo tengo de casado 36 años, tal vez 35 años he escuchado la palabra de Dios cada domingo. Ponle 30 años, ponle 50 domingos. ¿Qué son? ¿1500? ¿1500 sermones? 1500 sermones escuchando la palabra de Dios y dices, ¿y de qué te ha servido? ¿Qué has puesto en práctica? Porque si no has puesto en práctica nada de lo que has escuchado, entonces has perdido tu tiempo. Así de fácil. Si sigue siendo el mismo, entonces no ha pasado nada. Continuamos. Proverbios 12:4. La esposa buena es orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él. Aquí lo importante es ver cómo existe esta mujer buena que trae orgullo a su esposo. Esta mujer que no solo busca su propio bien y su bienestar, sino que para su familia ella es sumamente importante. No se avergüenzan de ella. Su marido está orgulloso de ella, porque no hará nada para que se avergüence de ella. La esposa buena es orgullo. Un hombre puede alcanzar el éxito en muchas áreas de su vida, pero a menos que haya felicidad en el hogar, todos los demás logros son en vano. Puede ser muy exitoso, puede ser muy destacado, pero llega a su casa y no hay paz. Por el contrario, también puede ser una persona que día a día está batallando, día a día y la lleva y todo, y puede llegar a su casa exhausto, cansado, pero llega a su casa y su esposa lo recibe con amor y le dice, no hombre, pues este hombre. Estaba viendo esos reels, esos videos cortos que hay, ¿no? Y de repente me encuentro uno que dice, me paro a las 3 de la mañana a hacerle lunch a mi suegro y a mi esposo. Y se ve que se ve que viven en Estados Unidos, ¿no? Y la señora, la salsa y la salsa. Y dice, y muchas personas me ponen ahí abajo, ¿por qué? Mejor hazlo en la noche anterior, dice, y al otro día, no, dice, mi esposo se tiene que llevar su desayuno, que desayune rico, calientito, y luego su lunch en el mediodía, que también esté fresco y rico, dice, porque él, eso dice ella ahí, dice, porque él, a mí, me trata con respeto, a mis hijos, y empieza a dar una serie de cosas. Dice, por eso, todos los días yo me levanto a las 3 de la mañana para que cuando él se va a las 5, se lleva sus, dice, yo me vuelvo a acostar, a dormir. Y ya él se lleva su, dice, ay, qué bonito, ¿no? Nos reímos. Porque algunos nos han mandado con 2 yemas y un jugo. Órale, y un jugo gástrico. Hablaremos más de cómo la Biblia se refiere a una esposa excelente y a toda esa felicidad en el entorno familiar. Si Dios nos permite, para el 2050 llegar al capítulo 31, a donde se habla de esta mujer extraordinaria que es una mujer virtuosa. Pero es importante entender que Jesús, por ejemplo, regresará por esa novia espiritual que Él tiene, que es la iglesia.
Y este versículo nos enseña la verdadera importancia que hay en esta mujer que es fiel, que es amorosa, porque no hay otra cosa más, no hay otra cosa peor que una esposa infiel, que trae un tormento y una vergüenza al esposo y a la familia. Porque la segunda parte del versículo dice, pero la mala acaba con él. Una esposa que avergüenza al marido y a la familia parece quitarle la vida, la felicidad, en lugar de traerla. Trae sufrimiento y condición dolorosa. Y una mujer así a un hombre lo mina. ¿Entiende? Cuando le digo lo mina, le pega y lo quebranta. No lo construye, sino que lo destruye. Qué importante es tener una buena relación, tener una buena comunicación. El esposo complementa a la esposa y la esposa complementa al esposo. Una buena mujer hace que el hombre se sienta orgulloso, hace que el hombre se sienta bien, se siente seguro. Pero una mala mujer destruye a ese hombre. Acaba con él. Siguiente versículo, Proverbios 12:5. Los pensamientos del justo son honestos, pero los consejos del perverso son engañosos. Una persona justa piensa en estas cosas que son correctas y sus caminos son los caminos de Dios. Sus pensamientos son veraces y justos. Le voy a leer la versión traducción del lenguaje actual de Romanos 12, versículo 1 y 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambien de manera de ser y de pensar. Porque al hacerlo, podremos entender lo que para Dios es bueno, agradable y perfecto. Cuando tú cambias tu manera de pensar y tu manera de actuar, entonces entiendes lo que Dios considera que es bueno, agradable y perfecto. La versión Palabra de Dios para Todos de esa misma escritura. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe ser dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El hombre y la mujer que son justos no solamente lo son en sus acciones, sino también en su forma de pensar, de hablar. Eso es lo que significa ser transformado. La segunda parte de ese versículo dice, pero los consejos del perverso son engañosos. Te tratan de convencer con sus mentiras. No solo están engañando a los demás, sino que asesoran también. Se creen una mentira y tratan de convencer a otros con ello. Continúa el proverbio diciendo en el versículo 6, en el capítulo 12:6, las palabras del perverso son una emboscada sangrienta, pero las palabras del justo lo ponen a salvo. Mientras la persona malvada acecha para destruir a otra persona, para obtener ganancias egoístas, las acusaciones falsas muchas veces provocan que una persona mate a alguien que es totalmente inocente. O sea, es decir, son perversos y son cosas terribles.
Dice Proverbios 1:11, si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démonos luego el gusto de matarlo, devorémoslo entero, como se traga el lugar de los muertos a la gente, como le pasa a los que bajan al sepulcro. Y podríamos pensar, oh, eso es muy fuerte, pero eso es una realidad. Vivimos en una realidad. Hoy en día los malvados empiezan a idear complots de engaño de gente inocente. ¿Has escuchado de esa gente que de repente vas en tu carro y se te atraviesa y ¡ay, me atropelló! Y te hacen un mitote o había una modalidad nueva en la Ciudad de México que ibas caminando y de repente te tropezaba alguien y tiraba el celular, que obviamente ya estaba así. Te dice, mira, me lo acabas de romper, ahora me lo pagas. Y de la nada salía otro y de repente ya tenías a 3 o 4 rodeándote y tenías que pagarlo. O aquel que según lo atropellaste, o aquel que el montachoques le dicen ahora, ¿no? Aquel que, oye, me pegaste a mi carro y te hacen un mitote y te sacan dinero. Hay gente que se dedica a eso todos los días, a estar maquinando una manera, una forma de hacer este tipo de maldades. El hombre o la mujer recta hallarán su rescate en las palabras buenas y sabias que hablen. Continúo con Proverbios 12:7. Los perversos caen y ahí acaban, pero la casa de los justos permanece firme. Cuando dice pero la casa de los justos, ahí nos mete a todos, porque ese pero dice, van a estar todos. ¿En qué? En las tribulaciones. Y yo pregunto, ¿acaso no tienes tú tribulaciones? ¿Acaso no te enfermas? ¿Acaso no te falta a ti de repente dinero? ¿Acaso no se acaba el gas? ¡Ay, me cortaron la luz! ¿No te pasa? A mí me ha pasado. Se descompone el coche, te roban esto, te pasa aquello, suceden 1000 cosas. ¿Estamos exentos? No estamos exentos de eso. Nos suceden cosas, pero la casa de los justos permanece firme. La tribulación llega a todos, pero los malvados no pueden resistir las pruebas porque no tienen la fortaleza de confiar en aquel que vive para siempre, que se llama Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 47. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Esa persona, dice Jesús, es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Aquí la enseñanza, ¿sabe cuál es? Que las dos casas pasan por lo mismo. Nuestros hijos se casan, hacen su propia vida, hacen su propia casa, y por alguna idea romántica nosotros pensamos que como son nuestros hijos no van a pasar por tantas. No, ¿cómo no? Van a pasar por esas y por otras tantas que ellos mismos añaden. Porque tú mandas a tu hijo, a tu hija a un matrimonio y dices, ay, pues ya le enseñé que ponga en práctica todo lo que sí, pero viene otra persona, que es el yerno o la nuera, que traen otra costumbre, que traen otras formas de pensar, que traen otra filosofía, que van a agregarle, y entonces ellos dos empiezan a armarlo y empiezan a armar su vida y su casa y su familia y empiezan a hacer una vida diferente. Y nosotros por alguna razón romántica creemos que no van a... No, pues les va a pasar un montón de cosas. No van a estar exentos de que algo les pase. Los dos van a vivir lo mismo. Es decir, vivieron los dos. El que construyó la roca sobre la roca y el que construyó sobre la arena, vivieron los dos la misma tormenta. Diferencia que uno sembró bien. O sea que vamos a tener problemas, claro.
Pero Juan 6:33 dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Y sabes por qué dices sé valiente? Para que sigas adelante. Para que a pesar de lo que estés viviendo, confíes en Dios, busques la fortaleza y digas: Señor, ayúdame en medio de esto. Lo que sea que estés viviendo, lo que sea que estés pasando. Levantes tus ojos al cielo y digas: Señor, acuérdate de mí y ayúdame. Y sigas adelante. Porque una persona justa debe mantenerse firme en la adversidad, sabiendo que Dios lo va a ayudar a superarlo. Las recompensas de una vida sabia no son solamente para los individuos, sino que también se extienden al hogar y a la familia. Al no tener raíces en la justicia, los malvados no pueden ni podrán permanecer. Un día van a ser derribados y simplemente van a perecer. Pero Dios va a preservar a sus hombres, a las mujeres justas, y ellos y su casa van a soportar lo que derribarán mientras ven cómo se derriban a los malvados. Esa escritura que vimos hace unos días que dice: serás salvo tú y toda tu casa, es una escritura que muchas veces hemos malinterpretado. Y yo le dije la semana pasada que en la bondad de Dios y en su misericordia confiamos, porque a lo mejor no lo veamos, porque a lo mejor algunos de nosotros que estamos orando por hijos que no son cristianos, que están viviendo una vida alejada de Dios, a lo mejor no vivamos para verlo. Pero si tú como hombre justo, como familia justa, tienes bien cimentada tu fe, tienes bien cimentada tu obediencia en Cristo, tú debes entender una cosa. Debes entender que la Escritura nos muestra y nos enseña que la casa de los justos va a permanecer firme. Que serán salvos tú y toda tu casa. Y que lo que tú sembraste lo van a heredar tus hijos cuando Dios honre esa obediencia. Dice: pero tienes que vivirlo, tienes que obedecer. ¿Lo vas a ver? No lo sé. Yo sinceramente no sé si lo voy a ver, pero confío en su bendita gracia. Proverbios 12:8: al hombre se le alaba según su inteligencia, pero el ignorante solo obtiene desprecio. Los hombres y las mujeres sabias serán reconocidos y honrados por su sabiduría. Entre mayor sea su sabiduría, mayor será su elogio. Esto suele ser cierto en el mundo, pero siempre será cierto en el mundo venidero. Importantísimo entender que si sabes que no debes pecar y sigues adelante pecando, de todos modos vas a ser culpable más que aquel que peca sin saber que es pecado. En otras palabras, si eres sabio, pues sé sabio, o sea, no hagas cosas que sabes que están mal. Sé prudente. La versión Reina Valera 1960 de este versículo dice: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. La perversión en cualquier forma es terrible, pero cuando se convierte en una forma de vida, es todavía peor. Proverbios 12:9. En este Proverbio 12:9, si me permite, le voy a leer
de manera continua 3 versiones diferentes. Voy a leer Palabra de Dios para Todos, Reina Valera 1960, y voy a leerle la traducción Kadosh Israelita Mesiánica. Dice la primera: es mejor no ser importante pero tener que comer que ser famoso y andar muerto de hambre. Me encanta esta traducción porque le dice como es: es mejor no ser importante pero tener que comer que ser famoso y andar muerto de hambre, andar aparentando cosas que no son. Reina Valera 1960: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Puedes ser despreciado porque no eres importante, pero tienes servidores, tienes que comer, andar aparentando cosas que no son. Y luego la traducción Kadosh Israelita Mesiánica: mejor es el hombre en deshonra, sirviéndose a sí mismo, que el que se jacta de su estatus y no tiene que comer. Esta escritura nos enseña a una persona de rango humilde que bien al menos puede permitirse el lujo de contratar a un sirviente debido a su ganancia honesta, o que de menos se puede servir al mismo, y una segunda persona que no tiene nada, pero que se enorgullece, que se jacta todo el tiempo, que no puede ni alimentarse, es un fanfarrón, constantemente dice lo maravilloso que es y todo, pero no tiene nada, es falso, como un billete de 2 pesos. Gente que habla y dice, pero bueno. Proverbios 12:10: el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. Le doy un consejo que no me está pidiendo. Si usted va a tener un animalito, cuídelo. Si no, mejor ni lo tenga. Mejor ni tenga el animalito si no lo va a cuidar. Es cierto que Dios hizo los animales para servir al hombre, pero un animalito hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, si se enferma hay que llevarlo al doctor. Yo me acuerdo que teníamos una perrita, 3 veces más valía cortarle el pelo a la perra que a mí. O sea, yo decía, no es posible, o sea, tengo que pagar 3 veces más para que la rasuren a la perra que irme a cortar el cabello yo. Y luego cuando se enfermó, vale más la consulta de la perra que lo que tengo que pagar yo por ir al doctor. Pero bueno, quieres tenerlo, tienes que cuidarlo. Fíjate, hasta para eso Dios dice. El Salmo 104, versículo 27 nos habla dice, todos ellos, el contexto está hablando de los animales, algunos animales en el mar, dependen todos ellos de ti. Tú les das su alimento en el momento adecuado. Dios estableció y puso orden y les da su alimento a todos. Algunos dicen, ay, ¿para qué las moscas? Ay, ¿para qué existe? No es para alimentar a otros, ¿no? Leía yo que pues un hombre que ama a Dios también es un hombre amoroso, amable con aquellos que lo rodean, incluyendo a sus bestias, a sus animales. Pero leía yo que un hombre que se ha detectado que, por ejemplo, un psicópata muestra ciertas tendencias de tortura hacia los animales desde que es niño. Pues es una persona que lastima a los
los gatitos, a los pollitos, a los perritos, a los pájaros, o sea, ese tipo de cosas son indicadores de la maldad, de la crueldad que puede haber en alguien. Me llamó mucho la atención ahí yo trabajo en una escuela que tiene 4 secciones, ¿no? Va desde el kinder hasta la preparatoria, y en una de las secciones ya de los grandes expulsaron a 5 chicos de la secundaria, y los expulsaron porque encontraron, de alguna manera mataron un pájaro, pero le hicieron una serie de cosas al pobre animal ya muerto, y cuando vieron lo que le habían hecho al pobre animal, dijeron, no, pues estos están mostrando actitudes que no son correctas, ¿no? Porque más allá de, a lo mejor, matar al pobre ave, si bueno, ya lo mataron, ¿por qué? ¿Qué razón hubo? No se conformaron con eso, le hicieron una serie de cosas al pobre, que bueno, ya muerto, ya no, pero demuestra ciertas actitudes que dicen, esto no está bien, ¿no? Un hombre que es cruel con los animales, es un hombre que es malvado con los demás. Es importante. Continúo con Proverbios 12:11. No, obviamente no vamos a acabar, son 28, ¿no? Vamos en el 11. Ya. No vamos a acabar el capítulo, ya vamos a acabar el de hoy. Proverbios 12:11. El que trabaja, su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. El que trabaja, su tierra tendrá suficiente alimento. Desde la perspectiva bíblica, el trabajo tiene varios factores importantes a considerar. El trabajo es un regalo de Dios. Dios creó el trabajo como parte de un plan para la humanidad y es parte central de su diseño. El trabajo es un llamado. Todos los seguidores de Cristo debemos trabajar para el reino. El trabajo es una forma de servir a otros. Las madres, las mujeres, muchas veces les preguntan, señora, ¿y usted a qué se dedica? ¿Trabaja? Como si la casa y el trabajo en la casa no fuese trabajo, ¿no? O sea, de repente, es ama de casa, entonces no trabaja. Sí, entonces los platos se lavan solos, ¿no? O la ropa se lava sola. No, o sea, es importante entender que el trabajo es una forma de servir a otros. Y desde que te hacen tu comidita, te lavan tu ropa, pues eso no se hace solo, ¿no? Como aquel que les conté, ¿no? Que el muchacho que se va a vivir solo a un departamento y de repente le manda a traer al de mantenimiento del edificio y le dice, oye, algo está mal aquí. ¿Por qué? Dice, porque mira, el lavatrastes, le pongo los trastes ahí, me voy y regreso y ahí siguen, ahí está roto, no sirve. Allá en la casa de mi mamá yo ponía un vaso, un plato, me iba y cuando regresaba ya estaba limpio. Mira los cajones del closet, le pongo la ropa, dice, me voy y regreso y está todo revuelto. En la casa de mi mamá yo venía, abría y ya estaba todo acomodado. No sirve esto tampoco, le falta mantenimiento a esto. No, lo que pasa es que la mamá pues hace todo. El trabajo es una forma de satisfacer necesidades. No sé usted, pero si usted piensa igual que yo, qué satisfacción que no tiene igualdad, no tiene precio, poder ver a tus hijos cuando son pequeños dormir como si no le debieran a Coppel, tranquilos, ya comieron, ya cenaron, están tranquilos. Y tú dices, gracias Señor, porque hay un techo sobre sus cabezas, porque se pueden tapar del frío, porque no les está lloviendo, porque no vivimos en la calle, porque ya tomaron su leche, porque se les antojó el yogur y ya se los dio, qué sé yo. Es una satisfacción el poder cubrir las necesidades, y todo eso se hace a través del trabajo. Cuando se habla de trabajo se tiene que hablar de que la Biblia condena la pereza. De hecho, ahí dice, el tonto desprecia el tiempo. Y el trabajo es una manera de glorificar a Dios. Digo, el mismo versículo, hablar del trabajo es toda una enseñanza, que no tenemos tiempo para hacerlo, pero bien podemos entender que el trabajo nos lo ha dado Dios.
para poder llenar muchos requisitos en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres amados. Cuando leemos que el que trabaja su campo con sus manos no pasará hambre, entendemos que Dios quiere que trabajemos. Ojo, porque la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero el que no trabaja, el que es flojo, siempre está buscando atajos y gasta su energía en búsqueda inútiles de cómo poder librar el trabajo. Decía por ahí alguien que conozco, no hay nada peor que un hombre flojo. Imagínate un hombre flojo en una familia que no cubra las necesidades de su esposa, de sus hijos. Eso no está bien. Hay que trabajar. Y le voy a dar un consejo a los jóvenes que nos escuchan. Cuando eres joven, trabaja duro. Porque si Dios te da vida y te permite llegar a una edad a donde ya estás más viernes que jueves, ya no es lo mismo. Yo creo que hay un tiempo donde tienes que trabajar. Cuando Dios te da esa fortaleza, esa capacidad, trabaja. No descuides tu relación con Dios, no descuides tu relación con tu esposa, no descuides tu relación con tus hijos. Pero cuando tengas la capacidad y la edad y el momento y todo, aprovéchalo y trabaja duro. Aprovéchalo. Porque llegan momentos en la vida donde ya no puedes trabajar igual y ya no es igual. Ahora, tampoco se trata de trabajar duro en el sentido de que, físico. Si es físico, físico. Pues si es intelectual, intelectual. Como sea, pero trabaja sabiamente. Y que Dios nos ayude. Oremos. Demos gracias a Dios. Eterno Padre, queremos agradecerte por tu palabra que nos permite, Señor, entender, conocer, crecer, madurar. Hoy nuestro deseo es glorificarte a través de esta enseñanza, poniéndola por obra. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, gracias por tu bondad, tu amor, tu riqueza, por tu presencia en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos con la sabiduría que se requiere, que se necesita, que viene de ti, de tu palabra, para poder vivir una vida, Señor, que exalte tu nombre. Permítenos llevar fruto abundante para ser